rodaje yo recibía mails. Bueno, la escena que habíamos planeado con el baile, los chicos no pueden ser. Así que de 12 chicos a 2 chicos, y tiene que decirme lo mismo, pero tiene que pasar otra cosa. Y yo estaba filmando una y tenía que reaccionar porque esas son las pretensiones cuando trabajas con un hijo. No trabajas con un autor, pero cuando el otro es demanding. Y bueno, entonces, como al estar metida así en el proceso después de la edición, que claro, por ahí venía a Berlín, yo estaba viviendo en Italia en esa época, por 4 años, y en ese año me venía a Berlín y chusmeaba un poquito el rodaje, la edición, y la vi un par de veces a la película, pero te digo la verdad que cuando la vi ahora descubrí un montón de cosas que no me acordaba. Y bueno, para mí recuerdo la diversión de escribirla, la historia, porque yo había escrito ya varias cosas para ficción italiana. Yo viví en el 81 en Italia, el 81, mediados del 82, y ahí quedé en contacto con la RAI y muchas veces escribo hasta el día de hoy, escribo algunas cosas para la RAI, y cuando Alejandro me dijo que quería un guión, yo le dije, wow, ¿pero te gustaron mis guiones? Me dijo, no, pero no tenemos plata para pagar un autor. Vos por lo menos teníamos oficio. Okay. Y yo había escrito una cosa súper dramática, te digo, que después el mérito de él es hacer esta especie de drama comedia, porque hay partes que son muy divertidas y que yo las disfruto mucho con las veas. Y me acuerdo todo el proceso de escritura donde él venía y me decía, pero no te acordás cuando pasó esto, no te acordás, porque toda esta historia está basada en anécdotas que Alejandro tenía en la cabeza. Una constante era, yo empecé a vivir en Berlín ya mucho antes del 85. En el 85 de alguna manera empecé a trabajar como creativa del cine, pero empecé a vivir en Berlín ya antes, y teníamos hacía ese pendel entre Alemania e Italia. Y en esa época, o sea, veíamos alguna gente que era gente exiliada, y la constante era que las parejas, que Alejandro había conocido varias parejas, tendían a la separación, ¿no? Entonces él quería contar una historia nosotros tuvimos un camarógrafo, son 2 camarógrafos, uno que tenía muchas novias y el otro que tenía solo un ojo. Y él hizo uno, hicimos uno, o sea, efectivamente existe, el camarógrafo con un ojo existe, es muy bueno. Bueno, y había otro camarógrafo, que es un camarógrafo que trabajó después conmigo varios años, que también tenía siempre una novia distinta, Alejandro. Todo ese tipo de cosas cuando era chico se le quedaban muy... Nosotros tuvimos una época en que vivimos en una BG, pero fue una época muy corta, y sin embargo a Alejandro le quedó marcada porque en realidad nunca se sabía cuánta gente había en esa casa, ¿no? O sea, quiénes eran. O sea, era una época, fueron unos meses, no más 3, 4 meses o 5, pero a él le quedó muy marcado porque era todo alrededor de él, era un universo muy particular. Y él quería las mejores anécdotas o recuerdos muy particulares, quería hacerlos en su primer largometraje de ficción. Yo dije, vos estás totalmente loca. O sea, y encima habían en la primera versión de él, quería también un gato de niños. Escenas corales permanentemente, no una cosa intimista, 2, 3 actores, bueno, para hacer tu primer ejercicio. No. Había ahí una permanente coreografía a distribuir con distintos actores, niños, trabajar con niños. Una pesadilla. Y son divinos los chicos, pero anda a trabajar con chicos. Aparte tenés una señora acá que te dice, pasaron las 6 horas, tú, se llegó el chico. No, pero estamos, no.
O sea, Claro, es realmente muy difícil trabajar con niños. Para una primera película, pero bueno. Justamente estás tocando el tema, ¿no? Me imagino que muchos se habrán preguntado aquí cuánto hay de autobiográfico en la película. Una película en la que vos sos guionista, tu hijo director, donde la animación es de Héctor Navarrete, tu marido y el segundo papá de Alejandro, en una época muy crucial de esta ciudad en la que ustedes llegaron, que estaba ya en los efervescientes años previos a la caída del muro, bastante antes. ¿Cómo fue ese proceso de creación, ¿no? Reviviendo tanta parte tan íntima de la historia de ustedes en un desafío tan grande como era la primera película de Alejandro? La primera película de Alejandro. Bueno, yo le dije a Alejandro, bueno, ¿cómo querés esa pareja? Y entonces él me dijo, bueno, yo quiero una pareja que sea como ustedes dos, pero que no sean ustedes dos. Facilísimo. Entonces yo no me llamo Queenie, me llamo Lizzie. Héctor, que nuestros amigos que nos conocen saben que él, o sea, yo soy documentalista, que él es gráfico, me llamaba y me decía, vos como guionista, pero qué puta, que te lo mataste en un hospital. Ni yo soy esa persona deliciosa que es esa mujer realmente tan tierna, tan amorosa, qué sé yo, y Héctor no tiene, realmente lo único que tiene Héctor son sus dibujos, ¿no? Que toda la gráfica es de él y son sus dibujos, pero las dos caracterizaciones están muy inspiradas en otra gente. Lo que pasa es que era para mí, para describir los personajes, muy fácil poner dos profesiones que conocían. Y entonces de alguna manera iba a encontrar a la historia de Alejandro que quería que fuéramos como nosotros, pero sin ser nosotros. Bueno, y ahí más o menos por eso las dos. Pero después los amigos que vos ves, todos esos amigos de alguna manera han estado en nuestra vida. No son uno a uno, pero sí son todas anécdotas que ha vivido Alejandro. Y Alejandro, cuando tenía 6, 7, 8, hasta los 9 años, yo tenía un susto porque no movía, sino hacía vibrar cosas. ¡Wow! Sí, hacía vibrar cosas, así, hacía esto, o por el plancho una ventana. Y yo me lo veía, viste, que me lo agarraban los científicos o me lo llevaban a uno de esos centros de estudio. Así que le boicoteé y un día me dijo, no, porque me duele un poco la cabeza. Y yo le digo, es por eso, vos no tenés que tomar distancia de ese tipo de cosas. Entonces, inspirado en esa historia, que era muy incipiente y que yo boicoteé, yo lo reconozco hasta el día de hoy, y él se mata de risa, bueno, la hizo mucho más fortgeschritten, digamos, ¿no? O sea, una telequinesis real y verdadera, pero que hacía saltar los fósforos y la anécdota de Alejandro llegando a la escuela en Alemania, también. Tal cual. No. Y una profesora, tenía una maestra que era una maestra súper engallida, qué sé yo, y claro, eran años donde no había muchos sudamericanos en Berlín, no había. Y de repente cada uno, Alejandro tiene documento peruano, ¿viste? Y venía ya hablando con un poco de alemán. Entonces por eso la recepción. Pero la recepción que tenía, claro, la maestra quería darle que vino Alejandro a casa y le digo, ¿qué tal el primer día? Están todos enojados porque no soy indio. Están todos de lo más decepcionados porque no soy indio. Tengo los ojos azules, el pelo medio rubio, no funcionaba en el esquema. Bueno, o sea que pues eso bueno, ese tipo de anécdotas, las anécdotas con los chicos, la apuesta de que iba a poder mover cosas y qué sé yo, boicoteada por los maestros también, esas son todas historias que él contaba y bueno, que me las echaba y bueno, vos tenés que armar.
O sea, tenés que escribir. Vos participaste, digamos, en el casting, porque el casting, o sea, son actores impresionantes, Erika Rivas en los protagónicos, Rafa Ferro, más todo el elenco alemán, El Niño, una selección tan precisa. ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue el proceso de conseguir la financiación? Bueno, yo no tengo nada que ver con el casting, fue todo mérito realmente Alejandro y su equipo. Y esta en realidad era, hubiera tenido que ser el trabajo de clausura de la DFFP, pero sucede que Alejandro había hecho antes un documental que se llama Alias Alejandro, que funcionó como trabajo de tesis, que ganó el Grimme Prize. Y entonces el director de la escuela en aquella época era Rainer Hauff. Estimuló mucho a Alejandro, él leyó el guión, leyó el cosa, lo estimuló mucho y bueno, no fue fácil, le costó un tiempo, pero consiguió una buena producción para un primer film. Sí, y yo pienso que la película puede tener muchos problemas, pero es un buen primer trabajo. Lo defiendo, como primer trabajo me parece ambicioso, pero que él ha sabido manejarlo bastante bien. Además, viéndola ahora, nuevamente, bueno, ahí están temas universales como el amor, el encuentro, el desencuentro, el duelo, el dolor de la pérdida, el exilio de alguna manera, temas que siguen siendo actuales, sobre todo en este adaptarse o no a una nueva cultura, a una nueva realidad, ¿no? Por eso es como muy actual y también es muy sentida. Creo que al final a todos los migrantes nos ha tocado mucho. Queenie, vos saliste en los tempranos 70 y pico de Argentina, en plena dictadura. ¿Cómo marcó eso? Luego tu camino profesional, la decisión sobre los temas y la decisión de hacerte documentalista. Bueno, mira, dos cosas. Yo me fui a Argentina la primera vez, era casi una adolescente. Era una adolescente prácticamente. Por familia, etcétera. O sea, ya tuve una experiencia de vivir fuera de Argentina y tenía siempre ese volver por muy poquito tiempo y volverme a ir y una otra cosa. Yo era muy chica, tenía 8 o 9 años y mi papá coleccionaba una historieta de Oesterheld y con dibujos de Hugo Pratt que se llamaba Ernie Pike. Ernie Pike era un cómic, y ese cómic hablaba de un reportero de guerra. Era un reportero de guerra que escribía, un periodista. Y yo, claro, yo leía ese reportero de guerra, era en la Segunda Guerra, en la Guerra de Corea, ¿no? Yo adoraba a ese personaje. Pero mi idea era, claro, yo voy a hacer ya era la época de la televisión. Yo tenía 8 años, 9 años y yo quería ser reportera de guerra con la cámara. Reportera de guerra. Por eso era muy jovencita, estudié 2 años de medicina, porque en el primer año de medicina vos tenés que ver con cadáveres. Yo me estaba preparando para la guerra. Yo estaba preparando, tenía 16 años cuando. Y paralelamente a eso hice cine. Bueno, después estuve en Estados Unidos. En Estados Unidos hice el máster, que es el máster en documentación de guerra, que no es reportero de guerra, es documental de guerra. Cuando volví a Argentina, yo volví a Argentina durante la dictadura, porque desapareció mi hermano, Patricio. Y me encontré con un cementerio. Realmente, Córdoba era terrible, yo no podía creer lo que veía, porque yo había tenido información afuera y sabía más de mucha gente lo que sucedía en Argentina. No sabía más, había mucha gente que no quería saber, ¿no?
Era así. Así era un poco la historia. Estuve en Argentina buscando a mi hermano, que obviamente mi padre me dijo, si no lo encontré yo, no lo vas a encontrar vos nunca. Y no pude vivir en Argentina. Yo me di cuenta que no podía vivir en Argentina y que me iba a ser difícil hacer las paces. Y bueno, la vida te da y te quita, porque yo me había casado muy jovencita, sabiendo que me iba a divorciar a los 10 minutos, pero esa cosa que uno hace. Tuve a mi hijo con este primer esposo, que era un querido amigo, sobre todo, y era muy buen mozo, y yo quería tener un hijo con él, y entonces tuve un hijo, pero yo sabía que nuestros caminos iban a ser completamente separados. Volví a Argentina con este hijo, ya estaba separada hace un tiempo, estaba sola hace un tiempo con este hijo, de andando de un lado para el otro, qué sé yo qué tanto, y en ese año y medio buscando a Patricia, esos 2 años que vine a Argentina, conocí a Héctor Navarrete, que es hasta el día de hoy, de pie todos. Así que de ahí nos vinimos a Europa. A mí la dictadura en Argentina, pero ya de antes, porque hay una serie de elementos que han hecho de mí una anarquista. Desde toda la vida, para mí es de fundamental importancia defender el individuo. Ir contra todos los regímenes, todo lo que sea régimen, ir contra él, ir a decir que no. Y cuando vos tenés la posibilidad de hacer documentales en países como estos, donde efectivamente puedes decir lo que querés, sí conseguís que te den dinero, lógicamente, pero podés decir, una vez que está explicado tu trabajo y explicás lo que querés hacer, es realmente posible. Bueno, a mí me dio la posibilidad realmente de viajar mucho por el mundo y ir a meter el dedo en la llaga donde más duele, que era lo que me interesaba hacer, porque pienso que es la única. Pensaba cuando era jovencita que había cosas que si uno hacía públicas no se repetían. Con los años aprendí que no, que es también parte del show business, aunque no lo quieras, pero ya a un determinado estadio de tu vida es como medio difícil cambiar de profesión. y bueno, lo que tratás es de no hacerte trampas, no mentir, hacer muchas diferencias, cuáles son los trabajos que tenés que hacer, porque son trabajos que te ofrecen y tienes que recibirlos, y cuáles son los trabajos de tu corazón, que son los trabajos a los que empeñas toda tu energía. Y paralelamente a eso, siempre escribir, ¿no? Escribir ficción, que es lo que me gusta. Yo estuve varias veces en línea de combate, en guerra, haciendo ese tipo de cosas que me gustaban y era lo que quería hacer desde chica, y en un momento dado no me dio más el cuero y por supuesto hice fútbol, documental. Como corresponde. Claro, qué sé yo, muchos temas de música, ópera, etcétera, pero siempre tengo ahí un costado sociopolítico que me interesa y que siempre me hace volver por ahí. Respecto a eso, vos decías que ya desde muy jovencita, desde tus primeros años en Córdoba, en las épocas del Cineclub, La Quimera, admirabas a Margarete von Trotta, ¿no? Y eras una ferviente admiradora y seguidora de ella ya con sus primeras películas. ¿Sentís que ahora es tu último trabajo, un documental sobre ella y sobre su trabajo, sobre su obra, una feminista, una luchadora de la primera hora en el cine alemán? ¿Lo sentís vos personalmente como un reconocimiento a tu trabajo también, ¿no? Tener ese honor, digamos, de poder realizar un documental de ese calibre sobre Margarete y de haberla conocido, ¿no? Bueno, en ese año y medio que yo estuve en Argentina, en plena dictadura, la única válvula de oxígeno era el Instituto Goethe. Y ahí yo vi películas de Margarete von Trotta.
Y me acuerdo que veíamos Schlendorf, Kluge, Wenders, Fassbinder y Margarete von Trotta. A mí me gustaba todo el cine alemán, pero las películas de Margarete von Trotta me hablaban a mí. Directo. Yo me acuerdo que la primera que hizo ella sola, que se llamaba Die zweite Erwachen de Grisa Clares. Y esa era yo. Una tipa que roba un banco para con la plata tratar de financiar o salvar un Kinderladen. O sea, Ohnmacht, ¿cómo se dice? Impotencia. Roba un banco, ¿no? Yo vi la película y dije, esa soy yo, pero claro, pero hablaba a mí. Cuando yo vi las hermanas alemanas o Die Blinde Zeit, sí, todo el cine alemán muy hermoso, pero ella me hablaba a mí, hablaba de sus sentimientos, me identificaba con ella tremendamente. Cuando empecé a trabajar en el documental, le comenté a Juan José Gorrazurreta, que era el director del Cineclub La Quimera, mira, estoy empezando a buscar la producción para hacer un documental sobre Margarete. Margarete aceptó que sea este documental sobre ella y él me contestó, mira que no, me rompiste la pelota. Me rompí la pelota con Margarete von Trotta, no puedo creer que haga un documental. Para mí, vos no te imaginas lo que fue para mí hacer ese documental, porque no solo era esa inmensa sensación de gratitud que yo tenía permanente con ella, que la tengo hasta hoy. Yo lo que le agradezco a Margarete son sus películas, pero después haciendo el documental me di cuenta que lo que yo le agradecía a Margarete, lo que le debía a Margarete era mucho más, porque yo, mi carrera cinematográfica, si bien he hecho en Sudamérica películas antropológicas en Perú, yo empecé mi carrera en Europa, y poder hacer acá en Alemania películas como mujer, ya en aquellos años, era gracias a que había habido una Margarete von Trotta que había abierto puertas a patadas, porque era muy difícil en Alemania, en los años 70, para las mujeres hacer, o sea, estaba tan vean la película, vean el documental. Sí, véanlo. Totalmente. Estaba tan en manos, era tan misógino el ambiente, era que yo misma no lo podía creer, porque yo decía, bueno, pero yo cuando empecé, hice en Alemania el primero, era el 83, el primer trabajo que hice, ¿cómo puede ser? No me daba cuenta. Claro, yo era un poco también una cosa medio exótica, ¿sí? Aparte era otra liga, Margarete se movía en el gran cine, yo siempre fui documentalista. Bueno, pero migrante, años 80, en Berlín, te abriste un camino impresionante, 40 documentales y uno de ellos en La Falda, en el lugar donde naciste, acerca de un hotel llamado Hotel Edén, donde en otras épocas hubo hasta desfiles nazis y circulaban por ahí jerarcas nazis. Vos, una parte de tu familia es alemana también. ¿Por qué volver ahí con este tema? O sea que cuando yo fui a La Falda es, por ejemplo, en Argentina hay distintas ciudades, pequeñas ciudades que son bien alemanas, ¿no? Villa General Belgrano, el otro, son súper alemanas. Y esta, La Falda, era súper cosmopolita. Entonces yo propuse hacer una investigación sobre esta ciudad que, si bien había sido creada por alemanas, no había quedado alemana, sino que era cosmopolita y qué sé yo. ¡Qué lindo! Bueno, andá a hacer una investigación sobre esto. Cuando yo fui y me puse a investigar, casi me caigo porque me encontré con una historia que yo no conocía. Yo había escuchado porque se rumoreaba de que, pero hasta que yo hice el documental, realmente no se sabía efectivamente qué es lo que había pasado en La Falda y qué es lo que había pasado en ese hotel. No se sabía, era una cosa que nadie podía saber, porque todos los documentos son documentos contenientes en un archivo
que tiene la familia. Esa familia era amiga de mi familia y la hija de una de las personas que yo entrevisto era muy amiga mía. Yo pasaba, cuando era chica, semanas de vacaciones en la casa de ella, o ella venía a nuestra casa de campo a pasar semanas. Éramos muy amigas. Las familias no es que eran muy amigas entre sí, pero tenían una relación. Nunca, jamás, yo supe que ellos habían sido los abuelos de esta amiga mía, los bisabuelos, digamos, de esta amiga mía, habían sido quienes habían financiado a Hitler antes de llegar al poder, desde Argentina. O sea, era lo que yo descubrí, y aparte de esa bibliografía que encontré, de cartas que encontré, me fui a Washington y me fui acá al Bundesarchiv. Y ahí encontré todo lo que sale en el documento. Me acuerdo que mi mamá me dijo, habiendo tantas historias en Indochina, ¿por qué te venía a casa? ¿Ves el lío que se armó con tu película en la mala? Pero bueno, del lado de la historia uno no puede hacerse trampas. Esa película se puede mostrar a ustedes acá. Sí, porque yo tengo la versión en castellano. Tengo la versión en castellano y están todos los... Es más, la película esa la tomó como material de estudio la universidad en München, la Facultad de Historia. Qué interesante. Porque hay una serie, después me robaron todas. Después hubo un montón de documentales sobre la película. Claro. Sobre los Teledén y sobre otros lugares de Argentina por donde pasaron los jerarcas. Además del documental de Margarete von Trotta, ¿hay alguna historia en particular que la tengas en el corazón, que te haya resultado sumamente importante? Yo recuerdo cuando te conocí, acababas de grabar un documental sobre los niños de Nápoles, los niños de la mafia. Hiciste muchos ciclos también sobre niños. ¿Hay algo que vos recuerdas especialmente que te haya, no sé, impactado sobremanera en todos estos documentales que has hecho con tan variados temas y en lugares tan variados? Mira, yo siempre digo que mis mejores películas son las que no hice, las que no pude hacer. Pero después el resto soy yo. Bueno, tus películas son un poco tus hijitos. Hay películas que yo les tengo mucho cariño porque, bueno, por ejemplo, la película sobre Elena, que fue la primera nieta de desaparecidos, nacida en campo de concentración, que rescataron las abuelas. Esa historia para mí fue importante porque por un lado fue un descenso a los infiernos y por otro lado yo la hice en una época en que Argentina estaba en una democracia neoliberal con Menem, donde yo fui a filmar y la gente me decía, pero eso ya fue, ¿a quién le interesa? O sea, no me la hacía fácil el país de hacer paces con él, ¿no? O sea, y después me gustó mucho trabajar sobre, tengo un trabajo hecho en Sarajevo que lógicamente fue importante para mí por la manera en que lo hicimos, porque estábamos todos adentro ahí, no podíamos salir, estábamos durante la guerra. Y bueno, me gustó mucho un trabajo que hice en una homeland en Sudáfrica, que es una historia muy divertida porque es el hijo de un misionero que se fue en los años 50 a Sudáfrica y que empezó a trabajar con la iglesia evangelista, con los protestantes, empezó a hacer iglesias con la gente en estos homeland, ¿no? Que son eran pequeños reinos y después el apartheid los llamó homeland. Y él trabajaba y era el único blanco que trabajaba con esta gente, con estos
curas protestantes de color. Y llegó un momento que comenzó a hacer una especie como de guerra personal contra la pata. Iba con los hijos y con sus asistentes, sus amigos, su colaborador, que también era cura, qué sé yo, entraban a un negocio y decían, no, acá no pueden entrar ellos, los negros no pueden entrar. Entonces él salía con todo y se metía en el otro lado. Entonces le decía, no, usted no puede comprar pan acá porque usted es blanco, usted tiene que ir al otro lado. Y entonces ahí, ¡wow! Es todos los días, ¿no? El hijo de él, yo lo conocí acá, es un escultor y hicimos un par de trabajos juntos en un Centro Internacional de Cultura. Y yo lo notaba que era una especie de alemán así, ¿no? Pero era raro. Claro, tenía un alma negra, un alma africana, qué sé yo. Y bueno, un día me contó la historia del padre. Un buen día el padre lo invita a Neumola a dar un discurso, a una charla. Y no solo que Neumola da la charla, sino que el padre lo graba, hace discos y los reparte. Y ahí da un paso político. Entonces, cuando él se va de vacaciones, cuando él quiere volver a Sudáfrica, no le dan la visa. Y se muere amargadísimo, frustradísimo en Alemania, unos 8 o 9 años después. Y los chicos no volvieron más. Y Traugott volvió por primera vez cuando Mandela asumió el poder, volvió a Sudáfrica. Y él fue a visitar a estos colaboradores de su papá, a estos amigos de su papá, en Venda, que es y cuando llega, se esparce la voz que estaba el hijo de este señor, que había quedado en el corazón de toda esta gente, y al otro día, en la chocita donde estaba durmiendo Traugott, al otro día, desde las 6 de la mañana, había filas de gente que habían venido a darle la mano, que habían caminado toda la noche. Y entonces él decide irse con su mujer, quedarse en Vendala, el que es el hijo del que era rey, que es un rey, ¿no? El rey decide nombrarlo asesor Bakuma, y es la primera vez que un blanco asume a un que después es miembro del parlamento en Johannesburg, por Vendala. Y entonces fuimos cuando la ceremonia de Bakuma, fuimos y contamos toda la historia del papá de él, y la ceremonia en una fiestita con 3.000 invitados. Sí. Bueno, esa es una de las historias que me quedaron en el corazón, porque para mí fue muy gracioso, fue muy increíble hacerla, y qué sé yo, cuando yo veo, me dicen, no, ya está el rey, entonces yo me acerco para darle la mano al rey y se me ponen 3 personas así, y yo, bueno, perdón, me pareció que era, qué sé yo, un abogado, ¿no? Era así con un trajecito, y no, bueno, y ahí, como había que hablar y conocer unos secretos, no, fue también un shock cultural, que fue el primer impacto así con África profunda que yo tuve, y bueno, me quedó en el corazón esa película. Wow, cuántas historias de cuántos países. Queenie, uno de los temas de la película que vimos es esta relación que todos los argentinos conocemos, un poco de amor-odio con nuestro país, para los que vivimos acá, exiliados o no, migrantes, los que llevamos más tiempo o menos tiempo. ¿Se puede, y esta sería mi última pregunta antes de pasar al público, ¿se puede hacer las paces con Argentina? Claro. Mira, Alemania tiene este país tan hermoso que es Heimat. Mi Heimat, o sea, por un lado es Berlín, por otro lado son mis primos. Mis primos están en Córdoba, entre Córdoba y Santa Fe, y esa es yo pienso que son los afectos y muchas veces el idioma, ¿no? Bueno, si creciste bilingüe, lógicamente tienes una ventaja, pero el idioma es también un poco tu patria. Y
bueno, yo no sé si yo podría vivir en Argentina, pero sí sé que yo puedo ir muy seguido a Argentina, o cada vez que voy a Argentina voy a encontrar un pedazo de esa parte del corazón de la Jaima. La voy a encontrar a pesar de haberme peleado a muerte con el país tantas veces, tantas veces. Gracias, Queenie. Wow. Gracias a ustedes. Me gustaría, no sé, ¿alguien tiene algo para preguntar, algo que haya quedado en ¿Qué el tenés entre tintero? manos ahora? Próximos ¿Tenés proyectos. algún proyecto ahí andando? Sí. 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 Tema, lugar del mundo. Quiero hacer un retrato de Janine Meranfeld. Ah, mira. Sí, porque me parece que tiene también una vida muy interesante, súper, ella es exilio, memoria, identidad. Son sus tres tópicos y que los lleva y que los ha llevado de una manera excelente en la Academia de las Artes de Alemania. O sea, me gusta. Después tengo un proyecto para hacer un retrato de Isabel Muñoz, la fotógrafa. Que nunca he expuesto en Berlín. Que nunca Curiosamente. expuesto en Berlín. Y es bellísimo su trabajo. Fantástico, sí. Sí, maravilloso. Bueno, y proyectos así en el aire. No, para. ¿Cómo se hace? Tiene que tener 20, 30 para hacer uno. ¿Dónde te ¿verdad? gustaría meter el dedo en la llaga? Porque dijiste que te gusta mucho meter el dedo en la llaga. ¿Cuál sería? O de fantasía, o de... ¿Qué te gustaría? Bueno, yo ya tengo una cierta edad como para seguir metiendo el dedo en la llaga, pero siempre, incluso en el último documental con Margaret, si vos lo ves con atención, siempre hay temas, ¿eh? Para mí siempre hay algo para decir y para poner atención. Para poner atención. Ojo, miren, esto. Yo quisiera decir algo, y es que me ha impresionado vivamente la película de tu hijo Alejandro, me ha gustado mucho. Oh, qué Y bueno. bueno, no me lo esperaba de esta manera, y me ha evocado un Berlín que no conocí, aunque lo hubiera podido conocer por mi edad, y tuve la oportunidad de venir y la desaproveché. Y me quedó siempre una nostalgia de haber vivido esos tiempos anteriores y durante la caída del muro, porque soy germanista y conozco bien la historia, ¿no? Entonces la película me ha evocado mucho esos tiempos que no son los de ahora, desde luego. Solo quería decir eso. Sí, pero es cierto, ¿no? Nos da una nostalgia para los que no vivimos esos años todavía. Una nostalgia por un Berlín que no llegamos a conocer, que vos sí tuviste la suerte de conocer, que habrá sido una cosa impresionante todavía con el muro, ¿no? Pero es verdad lo que decís, a mí me dio la misma sensación. Sí. Sí. Bueno, era un Berlín extremadamente loco. Era hermosa. Era hermosa. Yo me acuerdo haber andado por Kreuzberg a las 4 de la mañana en pijama. Era esa belleza. Era esas pegués loquísimas. Bueno, eso es que te cuento, que no sabíamos nunca cuántos eran en la casa, quiénes eran. O sea, era muy... yo me acuerdo que le comentaba a Verónica, la primera vez que fui al Senado a pedir, el Senado tenía una serie de ventanillas, digamos, donde podías ir a presentar tus proyectos y pedir dinero para que y ellos tenían una sección que trabajaba con Polonia. Tenían una serie, todavía estaba el muro, estoy hablando del 82, 83. Y yo me fui a presentar un trabajo sobre SIDA en Varsovia, porque era tremenda la cantidad de heroína hecha en casa que se hacían los chicos, se las hacían en la casa, era una
un líquido marrón horrendo lo que se inyectaban, y que el gobierno prefería, ¿no?, rock y heroína y no Solidarność. Y por eso había crecido tremendamente la escena esa de heroína, y claro, con el SIDA era un horror, un panorama muy acá a la vuelta. Claro, acá a la vuelta de la DDR, porque nosotros estábamos en Berlín Occidental, pero de todas maneras era acá a la vuelta. O sea que el muro no, bueno. Entonces yo me voy, había hecho todo un trabajo fantástico de investigación, y teníamos contacto, había ido varias veces a Polonia y qué sé yo qué cuánto. Pero yo era una hija de Berlín 80, o sea, pelo azul turquesa, alfiler de gancho en la oreja, no Un poco como la vestida. chica de la Como la película. chica de la... Peor, más o menos, pero claro, la sí que era, claro, pero yo no me vestía, me cubría, era, qué sé yo, era así lo que encontraba en el lado. Y así con esto me voy muy a pedir, qué sé yo, qué cuánto, me atiende un chico, un señor muy joven del otro lado, un pedo, le explico, qué sé yo, qué cuánto, él me atiende, Bueno, dicen, nosotros vamos a valorar, lo vamos a evaluar, y en alrededor de 2 semanas va a tener una respuesta. Esa noche, con toda la fauna de la BG donde yo vivía, nos fuimos a esos Sex and Try, ¿sí? ¿No? En aquella época era el lugar para escuchar conciertos, y estábamos ahí escuchando un concierto punk, y de repente me doy vuelta y veo uno que me hace así con la cerveza, y era el secretario de Estado que me había atendido. Eso era Berlín, pero eso era Berlín, era fantástico, era maravilloso, todo era posible, muy permisiva ciertamente, pero tenías eso. Bueno, era un lío salir también, porque salir era salir al exterior. Claro. ¿No? Cualquier lugar donde fueras era ir al exterior, tenías que salir del exterior. Era una historia de sellos y papeles, y en el tren o en verse el aeropuerto. Bueno, y en una época en que habrá habido tan pocos hispanoparlantes en Berlín, Poquísimo, nada. poquísimo. Yo me acuerdo, conocí a Ciro. Teníamos el par de locos en la Crille, pero siempre estaba lleno de alemanes también, porque y que eran todos también Bueno, pero estaba la gente del exilio de Chile, de Sí, Uruguay, de pero Argentina, ¿no? había mucha gente del exilio chileno en Ostberlin, En Ostberlin. Claro. que nosotros íbamos mucho a Ostberlin. Sí, sí, sí. Yo iba mucho a Ostberlin a beber. El 25 de marzo. Que era más barato, claro. Era muy barato, y Era vos más no barato. sabés los vinos georgianos y los vinos búlgaros que yo tomaba en Berlín. Yo también estuve en Berlín en el 83. Íbamos a la ópera Sí. por 2 centavos, a la Otra Staatsoper, vez, los planes. y me acuerdo siempre volver bastante borracho siempre. Eso sí me acuerdo de eso. Después compramos papel fotográfico. Ay, sí, tenía una amiga que me pedía que le trajera Papel fotográfico que costaba muy De barato y Checoslovaquia. que era muy bueno, checoslovaco. Sí. Libros de ilustración también, publicados en Checoslovaquia y en Polonia. Lindos, por 2 mangos. En la Karma. Sí, sí. Sí, bueno, era lindo tener conocidos, uno conocía a otro, se hacían, y entonces he ido, yo me acuerdo, la imagen yo tenía que tengo, yo no conozco, no reconocía más después de un par de años, Prenzlauer Berg, que era un lugar realmente muy, casi underground en aquella época. Y Era Ostberlin, ¿no? Era Ostberlin, unos- claro, unos- Ostberlin. Esos edificios deteriorados seguramente. claro, estaban todavía las marcas de
Bueno, pero en definitiva, increíble. Como decía yo al principio, Queenie, llegaste acá en el inicio de los 80 y hiciste tanto, ¿no? Nada fácil para una mujer, como decíamos también en relación a Margarete Fontrote, lo que es el mundo masculino todavía a día de hoy, en el mundo audiovisual, en todas partes, y acá también. Y además, bueno, viniendo de Argentina, ¿no? 40 documentales para ZDF, para Arte, entre otros. Impresionante, chapó. Dale, Sí. no, que Muchas gracias, Queenie. gracias a ustedes, gracias por venir. Gracias.